En tiempos de crisis, generalmente nuestro cuerpo tiene que adaptarse a ciertas circunstancias que lo obliguen a resolver problemas como no lo hacía en otras ocasiones. Por lo tanto, el día de hoy les voy a compartir un tema acerca de esos pensamientos que no solamente limitan nuestra creatividad, sino que también alteran nuestra manera de tomar decisiones. Las distorsiones cognitivas y cómo impactan estas para el desarrollo de la creatividad, de la productividad y de otros aspectos que sin duda ayudan a nuestro crecimiento personal. Quédate porque el día de hoy vamos a conocer cómo son estas distorsiones cognitivas y qué podemos hacer para poder lidiar con ellas. En 1979, el psicólogo Aaron Beck definió las distorsiones cognitivas como aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la información, alterando nuestra conciencia, nuestros pensamientos y evidentemente la manera en la que percibimos las cosas y tomamos decisiones, generando con esto una gran cantidad de consecuencias negativas e inclusive catastróficas. Las distorsiones cognitivas no son del todo un proceso, digamos, normalizado en las personas. Sin embargo, existen evidencias de que algunas personas con trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o trastornos de estrés pueden desencadenar mayores cantidades de este tipo de pensamientos que las personas que no las poseen. Por lo tanto, el día de hoy vamos a conocer cuáles son las principales distorsiones cognitivas e inclusive podemos resolver algunas dudas sobre cómo poder lidiar con ellas. Número 1. Inferencia arbitraria, también denominada como saltarse a las conclusiones. Esta ocurre cuando llegamos a conclusiones generalmente negativas, aun cuando no existan evidencias empíricas que avalen dicha información. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos llegado a la conclusión de que vamos a reprobar un examen porque no somos lo suficientemente buenos en esa materia? E inclusive algunas personas llegan a conclusiones mucho más negativas o catastróficas pensando que no son necesariamente buenos en ningún tipo de habilidad. Eso, por supuesto, que altera sus pensamientos y limita la acción o la... Número 2. El catastrofismo. Esta ocurre cuando se evalúa una situación con el peor resultado posible, tanto de una situación ya vivida como de algo que todavía va a suceder. Por ejemplo, en tiempos de COVID es muy común que la gente tienda a pensar en el peor de los escenarios. Obviamente, este tipo de distorsiones cognitivas se agravan cuando somos bombardeados por una gran cantidad de información que no solamente alimenta este tipo de ideas, sino que también se materializan cuando en nuestro entorno existe un exceso de información y, por supuesto, está relacionado también con algunos tipos de personalidad altamente estresantes. Número 3. Las comparaciones. Esta ocurre cuando existe una tendencia, por lo general, de manera regular, de la gente a compararse con los demás, generando, en la mayoría de los casos, resultados altamente negativos. De manera que las conclusiones son que no somos lo suficientemente buenos para algo o que inclusive nuestro actuar es a veces peor que el de los demás. Hay que decir que este tipo de distorsión cognitiva suele agravarse por el uso excesivo de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, ya que generalmente este tipo de medios nos muestran modelos de perfección o de alta productividad, de manera que cuando llega ese punto de comparación, en su mayoría de los casos salimos perdiendo. Número 4. Pensamiento dicotómico. Este tipo de distorsión ocurre cuando solemos encasillar o etiquetar nuestras experiencias o habilidades únicamente en dos categorías por lo general opuestas: bueno, malo, blanco, negro, posible o imposible. De manera que no existen las tonalidades grises en este tipo de distorsiones. La gente únicamente tiende a pensar que o se es necesariamente bueno o es excesivamente malo. Por lo tanto, este tipo de distorsión altera nuestra manera en la que tomamos decisiones, ya que no hay una flexibilidad mental para pensar que podemos cometer errores al menos una vez en la vida. Para este tipo de distorsiones únicamente hay éxito o fracaso. Número 5. Afirmaciones de los debería.
Este tipo de distorsión cognitiva la componen aquellas expectativas o demandas internas sobre cómo son mis habilidades, mis condiciones o inclusive aquellas características que pertenecen a otras personas. Por ejemplo, es muy típico que la gente que posee este tipo de distorsión cognitiva suele plantearse ideas como debería ser más listo, debería ser más creativo, debería ser una persona más emprendedora y otras por el estilo. Pero también es muy común que las personas que las desarrollen no consideren o evalúen de manera consciente todos los aspectos del entorno o de la realidad sobre la cual se está evaluando. Por lo tanto, únicamente centra su idea o su pensamiento en un extracto de la realidad. Es muy importante que recuerdes que existe un listado de muchas más distorsiones cognitivas, algunas de ellas más perjudiciales que otras. Por lo tanto, hablaremos de ellas en otro video. Algunas corrientes psicológicas o terapias, como la terapia cognitivo-conductual, nos plantean soluciones prácticas para poder lidiar con nuestras distorsiones cognitivas. A continuación, te voy a plantear 3 estrategias prácticas y muy efectivas para poder detectarlas, analizarlas y replantearlas. Comenzamos. Número 1. Detectar. Es muy importante que mediante un ejercicio bastante efectivo, como el de llevar una libretita y observarte a ti mismo de una manera muy consciente, puedas llevar un registro de todas aquellas distorsiones cognitivas, pensamientos limitantes, creencias autodestructivas que se presentan a lo largo del día. Inclusive, valdría la pena que no únicamente lleves el registro de estas distorsiones, sino que además anotes en qué momentos o situaciones las experimentas a lo largo de tu vida. Número 2. Analizar. Una vez que tengas el registro de todos los pensamientos limitantes que se presentaron en tu día, valdría la pena que podamos hacer el trabajo de analizar cuáles de estas coinciden con las distorsiones cognitivas que ya hemos revisado. Esto nos permitirá llevar una especie de récord de cuáles son las que se presentan con mayor frecuencia para poderlas trabajar de una manera más efectiva. Número 3. Reinterpretar. Una vez que tengamos identificadas cuáles son exactamente las distorsiones cognitivas que se nos han presentado, es muy importante que el paso 3, que es un paso de mucho esfuerzo, que consiste en poder modificar ese pensamiento sustituyéndolo por uno que sea opuesto al anterior. Es decir, si tal vez nuestro pensamiento o distorsión cognitiva va relacionado a un catastrofismo, lo pueda modificar o alterar y pueda con ello realizar una serie de repeticiones de tal manera que mediante ellas pueda sustituir eventual y gradualmente el pensamiento anterior. También es importante que recuerdes que esto no será un proceso fácil y que es necesario que podamos hacer repeticiones constantes una y otra vez y llegar el momento en el que a medida que nuestro esfuerzo sea suficiente podamos modificar gradualmente ese pensamiento. Recuerda que siempre existen medidas alternativas para ayudar a que nuestros pensamientos o distorsiones cognitivas puedan alterarse de una manera más efectiva. Y no te olvides que si estas medidas no son del todo suficientes, siempre queda la opción de visitar a un psicoterapeuta, a algún especialista que pueda ayudarnos a controlar de una mejor manera este tipo de pensamientos que originan una gran cantidad de síntomas o trastornos psicológicos. Y de esta manera finalizamos este video y no te olvides de escribirme todas tus dudas y opiniones en los comentarios de este video. Y sigue disfrutando de los demás videos que hemos preparado para ti. Hasta la próxima.